¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy, hermanos, tenemos ya, el estudio. Tenemos ya igual diferente material preparado para ustedes. Una disculpa por no poder haber tenido antes el material para ustedes, pero el día de hoy ya lo tenemos. Así que espero les guste. Ya tenemos el método de estudio número 3, que es el método de estudio bíblico de cualidad del carácter. Así que el día de hoy estaremos ayudándonos de la herramienta bíblica de Logos. Estaremos analizando un poquito más a fondo este método de estudio que he implementado igual en mis devocionales, en mis estudios bíblicos, que la verdad es un método de estudio muy bonito. La meta principal de este método de estudio es desarrollar un carácter cristiano, como obviamente como el de nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo que tenemos. Y bueno, todos los días hay que estarlo practicando, ¿vale? Esta es la ventaja de este método de estudio y creo que de la mayoría de los demás. No únicamente es el yo estudiarlo, sino también el yo poder vivirlo. Así que método de estudio de cualidad del carácter nos va a abrir los ojos a un carácter cristiano, un carácter que queramos implementar en nuestra vida diaria, y si nosotros tenemos un mal carácter, detectarlo también de esa manera y poder retirarlo. Este estudio lo diseñamos para ayudar a identificar aspectos negativos y positivos de su carácter que le puedan ayudar a entenderlos un poco mejor. Esto implica descubrir lo que dice en realidad la Biblia acerca de una característica específica de una persona con un fuerte énfasis sobre la aplicación personal. ¿Ok? Así que bueno, ¿por qué este método de estudio es tan importante o por qué este método de estudio es tan vital? La verdad es que al nosotros analizar correctamente la Biblia, debemos de identificar lo que la Biblia misma nos inspira o que nos transmite, a evitar aspectos negativos y a identificar de esta manera los positivos para que seamos cada vez más como el Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, ¿vale? Parecernos un poquito más al Señor y día con día ir mejorando. Eh, para esto vamos a necesitar y vamos a tener que irnos a nuestro software bíblico. Vamos a ir a nuestro software bíblico de Logos. Por aquí lo tengo. Déjenme lo abro. Listo. Ahora sí, como pueden ver, tenemos aquí nuestro software bíblico. Para eso vamos a irnos a nuestra biblioteca. Y bueno, igual estos libros los pueden ustedes adquirir. Así que les voy a dar los libros que necesitamos para esto. Así que vamos a necesitar primeramente una Biblia de estudio. ¿Vale? Yo tengo lo que es la Biblia de las Américas y la Biblia MacArthur, Biblia del Diario Vivir, y me gusta muchísimo lo que es la Biblia MacArthur. Así que yo voy a elegir lo que es la Biblia MacArthur para poder hacer mi estudio. Y posteriormente también vamos a necesitar un índice temático. Y para esto yo tengo, por aquí tenía un libro muy bueno. Déjenme buscarlo aquí, Diccionario de Temas Bíblicos. Este libro, la verdad, me encanta porque, por ejemplo, yo pongo algún comando, lo que es sabiduría, y me da la definición, pero además de eso, me da un pequeño bosquejo. Por ejemplo, debilidad espiritual. Esto me habla de la debilidad espiritual, lleva a una dependencia mayor con Dios. Bueno, y me habla aquí las referencias cruzadas. Esto es un muy buen recurso para que nosotros podamos desarrollar un estudio bíblico más a fondo. Así que yo se los recomiendo muchísimo. Posteriormente a ello, bueno, vamos a necesitar una concordancia. Para eso, pues bueno, no me hace falta en este momento una. Bueno, ya que la voy a tener aquí, vamos a abrir la Reina Valera y les voy a explicar cómo es esto. Pero ustedes la pueden tener, la concordancia que ustedes gusten, e incluso atrás de las Biblias vienen muchísimas concordancias, o incluso también una concordancia exhaustiva Strong estaría de maravilla. El problema de esto pues es su precio, ¿no? Digamos que yo quiero en este software poder buscar esta palabra. Vamos a buscar lo que es la palabra espada, le vamos a dar clic derecho y aquí ya me arroja el significado. Vamos a dar un estudio de la palabra bíblica y me lo va a dar. ¿Vale? Esta palabra, como podemos ver, aquí está y me da su significado.
Esta es división, guerra, muerte, y me da pues lo que es la concordancia, como si fuese una concordancia strong. Espada corta, cuchillo, ¿vale? Estamos en Lucas, así que esto está en griego. Esta es la palabra espada, la palabra machaira, eh, es en griego. Y bueno, vamos a necesitar, además de esto, pues un diccionario normal en el cual pues podamos desarrollar todo esto. Esto nada más es para un pequeño ejemplo de cómo podemos desarrollarlo, pero ahora si vienen antes de eso, antes de eso ya les voy a dar lo que son las recomendaciones de poder tener antes de un estudio, ¿vale? Estos ya son los recursos que uno necesita. Una Biblia de estudio, una concordancia exhaustiva, un diccionario bíblico, una Biblia con índice temático. Bueno, en este caso yo le di un libro que es muy, muy bueno, y un diccionario de español. Eso es básico para que alguna palabrita que no identifiquemos la podamos buscar y de esa manera pues pueda salir muchísimo mejor. Así que, bueno, vámonos al siguiente punto. El punto, las diferentes claves que les voy a otorgar nos van a ayudar a esclarecer un poquito más nuestro estudio. Punto número 1, vamos a ocuparnos solo en una cualidad. Esto es un consejo que siempre se les da. ¿Por qué? Porque muchas veces en un solo pasaje o en un capítulo, en un mismo devocional, este mismo personaje tiene diferentes cualidades. Obviamente vamos a encontrar a veces valentía, a veces cobardía, a veces decisión, a veces enojo, ira, no sé, etcétera. Solamente vamos a enfocarnos en una y de ahí vamos a empezar a desarrollarla poco a poco. Punto número 2, no corras en desarrollar el carácter y terminar a tiempo. Todo esto lleva demasiado tiempo. El poder desarrollar un carácter eficiente tarda muchísimo, así que yo te recomiendo que vayas poco a poco, ya que si queremos desarrollar un estudio de carácter de nuestro Señor Jesucristo, bueno, nos tardaríamos muchísimo, por ejemplo, tan solo en el carácter del amor. Así que todo lleva su tiempo. Al igual que esto, van a haber diferentes subtemas. Enfócate en uno solamente. Y punto número 3, sigue con esa cualidad hasta que logre la victoria en ese aspecto particular. Es decir, en este punto tú te vas a proponer el mejorar y el ser como este estudio que tú estás desarrollando. Si es una cualidad negativa, obviamente la vas a evitar, no vas a hacerla. Pero si es una cualidad buena, tienes que practicarla y de esa manera, muchos dicen, nadie aprende en cabeza ajena. La verdad es que mm, yo optaría que aprendamos. En la Biblia hay demasiadas enseñanzas que nos pueden servir demasiado para no cometer los mismos errores, que día a día yo creo que um, nos evitaríamos muchísimo, tan solo los jóvenes, si nos dedicáramos a leer los proverbios. Incluso los maridos podrían ser hasta más románticos, podrían ser más dedicados con su esposa si tan solo leyeran el libro de Cantares. Y es un ejemplo nada más. Pero de ahí pueden desarrollar muchísimas cualidades. La palabra de Dios es un manantial de recursos. Punto número 4, hay que mantenernos siempre alerta porque puede ser un aspecto negativo en nuestra vida que Dios quiere que esté hablando. Es decir, Dios nos va a mostrar por medio de nuestra lectura algún aspecto negativo que queramos cambiar, que queramos quitar de ahí. Así que tenemos que estar bien alerta y prestos a su palabra. Y punto número 5, vamos a confiar en el Espíritu Santo de que Él sea el que nos guíe en esta búsqueda, en este estudio de el carácter, ya que vamos a estar viendo cualidades y son muy difíciles a veces de identificar. A veces la Biblia es muy específica, pero a veces sí son caracteres o no sé, actitudes que son muy sutiles y hay que tener discernimiento de parte del Espíritu Santo para poder identificarlas y hacer un mejor desarrollo. Así que bueno, vamos con el que sigue. Ahora sí, voy a enseñarles lo que son 9 pasos para poder desarrollar un estudio de carácter de manera eficiente. El primer paso, vamos a escribir lo que es el nombre o la cualidad. Vamos a elegir una cualidad que queramos estudiar y pongámosla por escrito. Luego, vamos a buscar un término en el diccionario y vamos a estudiar su definición. Vamos a escribirla.
Así que vamos a describir, por ejemplo, si yo quiero la ira, bueno, voy a tener que buscar en un diccionario lo que es la ira y me voy a enfocar únicamente en eso. Punto número 2, el nombre de la cualidad opuesta. En esto, pues obviamente vamos a escribir su antónimo, nos podemos ayudar de un diccionario o simplemente buscándolo en Google o en algún otro navegador que sea de su interés. Para esto, hermano, la verdad es que es muy padre porque ¿cuál sería el antónimo de la ira? No es la felicidad o no es la alegría, de hecho. Incluso todos estos antónimos a veces son muy enredados, al igual, por ejemplo, cuál sería el antónimo del amor. No es el odio, no es la ira, sino es el egoísmo. Todo eso, la verdad es que es un reto muy interesante. Por ejemplo, fe es la duda, pero hay muchísimos. Fe, duda, porque no tengo fe. Pero también la fe, su antónimo es la apatía, o también el miedo, la desconfianza, ¿vale? Tiene que escoger uno y puede usted hacer un mejor desarrollo de todo esto. El tercer paso, vamos a hacer un estudio sencillo de la palabra. Así que para eso nos vamos a ayudar pues si tienen un software como el Logos, la verdad yo lo recomiendo muchísimo, hermano. Si usted puede ahorrar ahí unos pesitos, centavitos, yo le recomendaría que lo comprara, ya que es muy portátil y ayuda muchísimo. Lo que nos llevaría horas de búsqueda lo podemos tener a lo mejor con un solo clic. Y bueno, no tenemos que andar cargando toda una super biblioteca. Lo podemos tener en el celular y en la laptop y en tu tablet y en donde quieras. Así que yo les recomendaría mucho eso. Si no lo tienen, no se preocupen. Pueden tener y adquirir Biblias que son muy preparadas, como la MacArthur, como la Biblia teológica. Y bueno, ya estaremos sacando nuevos episodios acerca de las diferentes Biblias que hay. Así que estén atentos porque vamos a estarle presentando muchísimas Biblias de estudio que se le pueden acomodar también a su presupuesto y a su método de estudio que usted más le favorezca. Así que bueno, vamos a hacer un estudio sencillo de la palabra. Para eso vamos a tener que buscar en un diccionario Strong la definición. Como se los mostré, tenemos que ir a un diccionario, sacar su definición y de eso empezar a hacer un pequeño estudio. Su trasfondo cultural, cómo se empleaba en ese entonces, cómo se les decía en ese entonces, porque todo eso conlleva hacer una exégesis, ¿vale? Ese es un estudio de la palabra. Por ejemplo, si estudiamos la cualidad de mansedumbre, descubriríamos que la palabra manso en el griego original significaba quebrantar algo. Y esto era muy ocupado para los caballos. Eran caballos muy valiosos que se les decía, bueno, son caballos mansos, que fuesen sumisos a sus amos. De esa manera, con un semental, tendrían, por ejemplo, a un caballo hay dos maneras de hacerlo manso. La más efectiva, pues obviamente es castrarlo. Pero eh, perdería su fuerza, perdería su ímpetu. Y lo digo pues a lo mejor como veterinario. Pero cuando se hace un amansamiento del caballo de manera etológica o con condicionamiento operante, tiene la misma fuerza, el mismo ímpetu, el mismo espíritu, pero ahora de manera sumisa. De esa misma manera nos quiere Jesús, nos quiere con nuestro mismo ímpetu, con nuestro mismo esfuerzo, pero ahora sumiso a su voluntad. ¿Ya vieron? Así se hace un estudio muy breve de la palabra. Podemos sacar todo un contexto histórico y hacer una enseñanza muy buena, la verdad, y muy interesante, porque estos datos curiosos muchas veces captan nuestra atención y nos hacen recordar más fácilmente el mensaje. El cuarto paso es encontrar algunas referencias. Para eso, obviamente vamos a ir a las referencias cruzadas. Si tenemos en el capítulo varias referencias cruzadas, podemos anotarlas y hacer una cadena de pasajes. Si no la tenemos, podemos buscar en un temario y, por ejemplo, igual mansedumbre, y van a salir muchísimos versículos de mansedumbre e incluso personajes que han sido muy mansos en las manos del Señor y que, bueno, tienen esta cualidad. Para eso, también hay que hacer unas ciertas preguntas. ¿Qué beneficios le puede traer
este rasgo, cuáles son las malas consecuencias que este rasgo le puede traer y qué beneficios le puede traer este rasgo a otros. Estas son unas preguntas que usted se podría hacer para, pues, hacer un mejor, eh, algunas referencias cruzadas y tener igual referencias para dar ejemplos o anotar diferentes historias. ¿Hay alguna promesa de Dios relacionada con este rasgo? ¿Hay alguna advertencia, juicio, factores que producen esta característica y demás? De esa manera nosotros podemos recabar todavía más información. Así que bueno, vamos al quinto paso y vamos a hacer un breve estudio biográfico. Vamos ahora a nuestra Biblia y vamos a tener que encontrar por lo menos a una persona que cumpla con estas cualidades. Obviamente, pues el que más tiene estas cualidades es nuestro Señor Jesús. Pero la verdad es que, hermano, yo le puedo recomendar, haga un estudio de otros personajes, no que nuestro Señor Jesucristo no sea importante, claro, Él es el máximo ejemplo. Pero eh, yo que he estado estudiando, hermano, los profetas menores, la verdad es que hay pasan a veces sutilmente inadvertidos, pero tienen muchísima riqueza, muchísima profundidad. Y la verdad es que yo creo que se va a deleitar muchísimo estudiando este tipo de profetas y sus actitudes, cómo Dios quiso moldear en ellos diferentes actitudes, diferentes caracteres que después iban a demostrar para ayudar a su pueblo. Así que, hermanos, la verdad les recomiendo muchísimo que estudien a los profetas menores, casi no se habla mucho de ellos y sacan un estudio muy, muy interesante. Vamos al sexto paso y vamos a memorizar un versículo. Para eso vamos a tener que, de lo que hemos leído, sacar un versículo que hable referente a este tema o que esté enfrascado y apuntando únicamente a ese tema y no nos desviemos. De esa manera nosotros recordaremos pues nuestro estudio y podemos recordar fácilmente el pequeño bosquejo que hicimos. Así que bueno, es muy importante aprendernos los versículos, ya que también nos va a ayudar a que si nosotros queremos testificar o si queremos ayudar a una persona que tenga este problema, con ese versículo y con un poco de retroalimentación que ya tenemos de ese capítulo, o bueno, de este estudio, pues le podemos dar un consejo muy, muy sabio basado en la Biblia. Las elecciones, vamos a hacer el punto número 7, selecciones ante una situación o relación para trabajar en ella. Ahora en esto, hermano, vamos a tener que ponerlo en práctica. Pensemos en un aspecto que Dios quiere que nosotros estemos trabajando en la cualidad de nuestro carácter, ya sea que debamos evitarla si es negativa o obedecerla en todo caso si es positiva. Vamos a tener que proponernos una situación que la verdad nos esté costando y que queremos cambiar para este punto. En el punto número 8 vamos a tener que planear un proyecto en específico. Ahora, ya que identificamos esa cualidad que nosotros debemos de implementar o debemos de evitar, esta parte es la práctica. Una aplicación que va a dar resultado de los 7 pasos anteriores. Trate de ser firme con eso, trate de ponerse metas a corto, mediano y largo plazo para poder usted cambiar eso. Tiene que ser muy dinámico para que tampoco lo deje. En el noveno paso y último, vamos a tener que escribir una ilustración propia. ¿Cómo es esto? Bueno, algunos días en los que haya completado los primeros 8 pasos, es decir, ya estoy practicando todo esto, vamos a escribir como una biografía de cómo puedo lidiar con esa cualidad que está aplicando en mi vida. Es decir, si yo estoy batallando con algo, cómo ha sido mi reseña, cómo yo pude evitar esto, cómo pude cambiarlo o cómo pude obedecerlo en todo caso. Eso nos va a ayudar muchísimo porque este método de estudio es muy común para aquellos consejeros, aquellos que se quieran dedicar incluso a jóvenes o a la consejería como tal, para poder idear métodos y planes de trabajo y de estudio. Así que se los recomiendo muchísimo que lo practiquen aquellos líderes ministeriales que quieran ayudar a sus jóvenes, que quieran ayudar a familias a dar un buen consejo basado en la Biblia, pero también con sus propias experiencias de cómo ustedes lidiaron con ello o cómo los personajes bíblicos lidiaron con ello o se sometieron a ello. Así que es muy, muy hermoso este estudio, hermano. Y bueno, en resumen, hermano, es un estudio súper interesante, como les platico. Cuando yo estuve, hermano, en la universidad, eh, pues bueno, soy miembro activo, ¿no? En la iglesia y demás.
Y bueno, tenía pues guitarras y demás, equipos, pero bueno, el hecho de estar a cargo de un ministerio, por ejemplo, yo ahorita que estoy con el podcast, con este ministerio que la verdad yo amo mucho, también estoy como liderando para el ministerio infantil. Es un estudio muy, muy padre. También estamos estudiando los caracteres con los niños y es una manera muy padre para que ellos pongan atención. El hecho de nosotros contar historias que hayamos podido superar o obedecer ciertas actitudes y otros caracteres que Dios quiere en nuestra vida. Se los recomiendo muchísimo, hermanos. Pasen tiempo con el Señor, mediten y hagan una pausa en su vida y que tengan un momento Selah. Chao, hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Ah, por cierto, si ya se quedaron aquí, por favor, se los pido. Si les está gustando este contenido, déjenme un like. Si les gustaría que mejoremos algo, déjenos un comentario. Y también no olviden suscribirse. Va a estar apareciendo por aquí. Me parece que no apareció. Un momento, un momento, un momento. Ahora sí, va a estar apareciendo aquí abajito. El suscribirse, denle a la campanita, activen las notificaciones y así no se van a perder de ningún video de Tu Momento Selah. Así que ahora sí, hasta la próxima, hermanos.